Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en este programa de A Fondo, que hoy trata un tema importante, hablando de una industria muy relevante en el país, al que sostenemos nosotros no se le ha dado el peso que puede adquirir en mayor proporción dentro de la economía mexicana. El turismo. México ha destacado en fechas recientes como una potencia turística a nivel mundial. Lo ha hecho por políticas públicas que se han aplicado y por otras políticas que no se han aplicado, curiosamente, de lo que vamos a hablar en el transcurso de este programa, pero merece la oportunidad de ofrecer mejores resultados en el país, y me imagino que para eso habrá que definir bien la estrategia que se va a seguir en materia turística para el país y no dejarlo al garete, dejarlo ahí a la buena de Dios, como resultó en los últimos años en nuestro país, a pesar de lo cual México es un referente mundial en materia de turismo. Y para eso me honro en encabezar como conductor una mesa que convocó a talento mexicano femenino en toda su extensión, personas que conocen muy bien a la industria turística y han contribuido en otros momentos también a su engrandecimiento, como es el caso de Silvia Hernández, socia fundadora de Estrategia Pública Consultores y también en otro momento secretaria de Turismo cuando era presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Teresa Solís, experta en la industria de turismo en Deloitte, México, y es subsecretaria de Turismo Federal. Muchas gracias, Tere, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también, por supuesto, Liz Vega, especialista en turismo y directora de Vox Relaciones Públicas. Muchas gracias, Liz, por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, y un placer compartir esta mesa con mujeres destacadas en el tema. Muchas gracias, gracias. Bueno, decía yo, México es un referente turístico a nivel mundial. Lo hemos logrado gracias a muchos esfuerzos y, aunque parezca mentira, también debido a algunas omisiones. Y yo creo que este es un buen momento para explicar al público que no tiene por qué estar enterado de detalles del turismo a nivel nacional. Silvia, si no es México una potencia turística mundial, ¿y cómo es que hemos logrado conseguir eso en la realidad actual? No te escuché la última parte. ¿Cómo es que logro qué? ¿Cómo es que hemos logrado ser un referente mundial? Bueno, yo creo que México goza de algunas características competitivas y otras que son derivadas de su ubicación geográfica, de su población, de su naturaleza. Las dos cosas han combinado bien. México vive frente a un mercado muy potente de compradores de viajes y tiene además en su propio territorio una riqueza enorme que ofrecer. Ha tenido el talento del sector privado y el gobierno de trabajar conjuntamente para poder poner productos interesantes para las personas que quieren usar sus ahorros en otro lado y venir para que vengan a dejarlos a México. Yo creo que juntan las dos cosas, la ubicación geográfica con todo lo que eso significa en términos de medio ambiente, de recursos naturales, de cultura, y lo que ha puesto como algo deliberado y técnico, que es ventajas competitivas al haber generado un desarrollo en el sector empresarial de muy alto nivel. Y enterados del asunto turístico, me comentaban que en el 2020, con motivo de la pandemia, México no ofreció obstáculo alguno para que ciudadanos de otras partes del mundo llegaran a visitarnos, y que eso finalmente logró imponer un ritmo de ingresos de turistas a nuestro país de manera importante. A pesar de lo cual, vale la pena mencionar, y me gustaría conocer la opinión de Tere Solís, ¿qué sucedió? ¿Por qué razones en esta administración se castigó tanto los presupuestos a la Secretaría de Turismo?
sabemos que fueron reduciéndose significativamente, que los presupuestos dedicados originalmente a la promoción de la marca México en el extranjero se retiraron con el propósito de apoyar la construcción del Tren Maya, y la verdad es que se fue minimizando mucho el papel que pudo haber cumplido en otro momento, con otros ojos, la Secretaría de Turismo Federal. ¿Por qué sucedió este giro? ¿Resultaba natural, resultaba lógico el tratar así a la Secretaría de Turismo, Tere? Mira, yo creo que en el sector tenemos una debilidad estructural permanente, que es la percepción que se tiene en general de la actividad turística. Yo creo que hay una tendencia a considerar al turismo como una actividad no tanto desde el punto de vista económico, de su contribución económica y social, e incluso de conservación, sino se le ve como una actividad frívola y no hemos logrado comunicar esa importancia que tiene este sector en términos económicos, sociales e incluso de transformación digital y transformación sostenible. Consecuentemente, los presupuestos tienden a irse a donde se piensa que están las necesidades pues más urgentes, o en este caso, pues algunos proyectos insignia que se quisieron apoyar, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, sí, quienes conocemos al sector, quienes hemos vivido y vemos el entorno competitivo, sabemos que México estuvo esa coyuntura, que bien dices, en donde fuimos de los gobiernos en Latinoamérica que menos apoyos dieron al sector privado y a la reactivación de la actividad turística. Sin embargo, esa ausencia de restricciones a nivel internacional a los flujos internacionales de viajeros permitieron a México saltar incluso del 6º lugar al 3º a nivel internacional e incrementar, prácticamente duplicar su participación del mercado norteamericano, porque era el único lugar que tenían los viajeros para ir, el lugar con menos restricciones. Sin embargo, pues en ausencia de un presupuesto de promoción y con una competencia con presupuestos muy robustos y estrategias muy coordinadas impulsando el esfuerzo público-privado, pues sí, de continuar esta situación nos encontraríamos en franca desventaja para no solamente mantener los flujos, sino para hacer esa evolución hacia un turismo de alto valor y con una sostenibilidad que verdaderamente impacte el desarrollo económico, social de las localidades turísticas. Bien, me gustaría mucho que todas ustedes externaran su punto de vista respecto a un tema que consiste en mencionar o hacer mención que en esta administración federal, la que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió dejar de lado la política pública de fomento en el extranjero a la marca México, es decir, se quitó cualquier presupuesto necesario, indispensable según algunos ojos, para promover a nuestro país como destino turístico, algo que pues nadie puede entender cabalmente cuál fue la razón por la que se tomó esa decisión, que hasta la fecha no hemos visto todavía la factura completa del costo de esas políticas públicas. Pero me gustaría, Liz, si nos pudieras decir, cuando tú supiste que se retiraba los presupuestos al fomento y difusión del destino de México a nivel internacional, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Yo te voy a decir, y además con base a la experiencia, que en realidad funcionó tan bien, porque hay que ver todo lo bueno, el Consejo de Promoción Turística de México, que la marca México tuvo una preponderancia a nivel mundial. Ya México de por sí tenía una imagen, pero el fortalecer esa imagen con presupuestos realmente buenos, realmente dedicados, con áreas exclusivas para la promoción de México en diferentes segmentos, como el segmento MAIS, congresos, convenciones, grupos, etcétera, e inclusive, como lo dijo muy bien Tere, incluso de protección ambiental, pues realmente fue un golpe muy duro. Sin embargo, la iniciativa privada pues vive de eso.
sus inversiones, no nada más nacionales sino extranjeras, han estado puestas en el ojo del turismo y en destinos donde tienen inversiones sumamente importantes. De ahí que tanto los destinos grandes, chicos, medianos, como los propios inversionistas, pues al dejarlos sin dientes, valga la expresión, se empezaron a rascar con sus uñas, valga la expresión, y no se ha dejado de promover México. Yo no creo que haya mejor manera de promover México que lo que el propio país habla por sí mismo. México con y sin promoción es conocido y reconocido. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que seguir promoviendo. Tiene que haber una reconversión a darnos cuenta a nivel de inversiones, a nivel económico, de las macroeconomías, la importancia que tiene para todo México el que lleguen esas inversiones, se sientan seguras y que tengan la promoción adecuada a nivel mundial. Tener un escritorio en una embajada no es suficiente, nunca será peyorativo el que la persona que atienda esa posición, si es que la hay, en una embajada o consulado, pues no es quitarle su valor, pero necesitamos gente que esté capacitada en la promoción y necesitamos que ese dinero que se usaba, si no a capacidad total como era, sí se designen presupuestos específicos para seguir con la marca México. Si bien el CPTM pudo haber tenido errores, pues que se les pase el tamiz, que se haga una revisión global completa y que se vuelva a activar, tal vez no con ese nombre. Yo no creo que sea tan malo haber tenido el CPTM, ya que inclusive los Estados Unidos crearon un modelo similar con el que siguen trabajando para la promoción de su país, que se llama Brand USA, y siguieron el modelo económico y de promoción que México instituyó con el CPTM. Los proyectos macro, donde se fue el dinero que se recuperaba de ahí y que se usaba para la promoción de México, son muy válidos. Yo en eso no me voy a meter porque es un tema muy político. Lo que sí debo de decir es que es el impacto positivo en una actividad transversal como es el turismo, se tiene que seguir aplicando en todas las comunidades. Un pueblo mágico que se le designa como tal, que se capacita a la gente, a los lugareños, a los que hacen la comida, la gastronomía, artesanía, etcétera, nunca volverá a ser el mismo pueblo que fue. Un pueblo olvidado de Dios. Siempre va a tomar un lugar preponderante y va a figurar en el panorama mundial, Eduardo. Bien, gracias. Silvia, cuando tú fuiste enterada de que se había tomado la decisión de desaparecer al organismo de promoción turística del país, ¿qué es lo que pensaste? El gobierno no entendía el turismo, que no había logrado, ni siquiera tuvo el esfuerzo por entender qué cosa era esta industria, no le puso el mayor esfuerzo a saber a qué se debía que México tuviera esas, voy a decir ventas para plantearlo en términos de negocios, cómo era posible que el turismo trajera esos montos de divisas, cómo era posible que se hubieran desarrollado las regiones de una manera positiva. No le puso interés. El turismo no estuvo en la agenda. Cuando algo no lo tienes en la agenda, ni lo ves ni lo quieres ver. Entonces me pareció que lo que había era un total desinterés, un desconocimiento, y que la Secretaría iba a navegar sin un instrumento que es uno de los únicos instrumentos propios que tiene, porque sus otras tareas son más bien estratégicas, de pivote, de generación de acciones. Pero lo sintetizo en eso, desconocimiento total y por tanto desinterés y por tanto errores que se pueden corregir porque no tener el consejo 70 meses ha sido muy malo, pero se puede reponer con una política de promoción adecuada si quien tome las riendas del gobierno federal y en particular de quien va a promover la política turística, entienden que cualquier potencia turística como la nuestra requiere de una promoción turística profesional de primer nivel, de alta calidad. Sí, sobre todo cuando estamos compitiendo con otras naciones que tienen un potencial importante y una política clara a seguir y a promover sus destinos. Me gustaría mucho que Tere nos pudiera comentar
la industria, cómo no ver y atender una industria que hoy genera más de 5 millones de empleos, que representa el 8.5% del Producto Interno Bruto Nacional, que da sobre todo empleos a los jóvenes y particularmente a las mujeres mexicanas, con la cantidad de destinos y de lugares hermosos para ver, para experimentar la cultura, los bailables, las danzas, la cocina, nuestras costumbres, nuestras iglesias. Hay tantas cosas hermosas que tiene el país. ¿Cómo fue posible que no viéramos la necesidad de hacer crecer esta industria, Tere? Mira, yo creo, y por eso, abonando a lo que decía Silvia Hernández, no ha habido una prioridad para el sector. Y por eso yo digo, no ha habido esa prioridad porque los turisteros y los residentes de las comunidades turísticas y los inversionistas no hemos logrado comunicar las virtudes y el impacto positivo que tiene el sector para la economía. Hay industrias que están de moda. El sector automotriz, se habla de su contribución y llega una nueva inversión, algunos otros sectores, pero se olvida, por ejemplo, que la balanza turística, es decir, los ingresos en términos de divisas de lo que gastan los extranjeros en México, restando aún con el superpeso lo que están gastando los mexicanos que viajan internacionalmente, es muy superior esa contribución, el saldo de la balanza turística, que en el año pasado fueron 9.400 millones de dólares, positivos es ese saldo, mientras la balanza de manufactura fue negativa por 7.400, la comercial negativa por 6.400, la petrolera negativa por 3.527, pero no logramos ver esa contribución o hacer ver esa contribución, y lo que tú acabas de mencionar, no solamente la contribución al empleo, sino también algo que se reconoce muy bien en el mundo internacional, que es la transversalidad del sector turismo, lo posiciona de manera privilegiada para ser un catalizador de la transformación sostenible y de la transformación digital de las localidades. Esto es algo que en los países europeos queda muy, muy claro, que el turismo es un aliado del desarrollo, justamente por esa demanda agregada que se tiene por el turismo internacional y por los altos estándares que este público espera en términos de tratamiento de agua, de trabajo digno, de espacios públicos agradables y cómodos y seguros. Precisamente eso es un incentivo para que inversiones que quizás en otras localidades con la misma población no serían económicamente y financieramente viables, en las localidades turísticas lo sean. En ese sentido, necesitamos comunicar de mejor manera que el turismo es un aliado de la agenda social y que en el largo plazo México tiene fortalezas espectaculares que necesitamos seguir aprovechando, sí, con una agenda social fuerte. Tanto pero se también... hizo... Sí, perdón, Tel. Sí. Pero también... No, decía, pero también un aliado en esa agenda de conservación y desarrollo social. Ustedes habrán escuchado, como lo hicimos nosotros en el ejercicio periodístico, la versión de que era muy probable que en la próxima administración que encabezará la virtual presidenta electa hoy, Claudia Sheinbaum, no se contemplaba a la Secretaría de Turismo como una Secretaría de Estado, sino posiblemente como una subsecretaría dependiente de la Secretaría de Economía. En este caso hubiese sido al cargo de Marcelo Ebrard. Ustedes... también escuché la versión de que decían, bueno, más vale una subsecretaría fuerte que una secretaría débil. Tú, en tu caso, Liz, ¿qué pensaste cuando empezaron a correr esa versión y seguramente llegó a tus oídos el hecho de que era posible que no existiera más la Secretaría de Turismo? Eduardo, ya esto era un tema que incluso, si mal no recuerdo, en el gobierno de Felipe Calderón se tocó. Querían precisamente desaparecer la Secretaría de Turismo.
Yo considero definitivamente que la Secretaría de Turismo es fundamental, haciendo igualmente un tamiz, viendo a la gente que sea la más adecuada para que esté como titular de la Secretaría, gente que sí tenga el conocimiento, no nada más a nivel económico, sino a nivel precisamente turístico, que sepa escuchar a los mejores promotores, que en este caso son los agentes de viajes, los mayoristas. Y es una pena que no esté Judith Guerra, que por cierto yo soy Liz Vega, pero no importa, me pusieron como a Judith Guerra, pero yo creo que lo más importante es eso, escuchar a los verdaderos actores que día con día tienen que enfrentarse a esta situación. ¿Qué es lo que yo pensé que sería el más grave error? Yo no pienso en una subsecretaría fuerte. Al ser ya una subsecretaría y al ver cómo es el condicionamiento que ha llevado la cuarta transformación y construyéndose este segundo piso, como lo dice precisamente la doctora Sheinbaum, pues al rato lo desaparecen en menos de lo que te cuento. Aquí yo sí preferiría una secretaría fuerte, tal vez más pequeña, tal vez más concisa, eliminando segmentos y áreas que no han demostrado ser productivos, pero sí dejan un tema de colaboración, de comunicación, sobre todo con los principales actores, inversionistas nacionales, extranjeros, promotores locales, no nada más por estado, sino por destino, en los 3 niveles precisamente, y por supuesto, darle el lugar que tiene. La economía no miente, y si de verdad queremos tener un país fuerte, no solamente a nivel turístico, si lo vemos económicamente, a pesar de pandemias, a pesar de todo lo que mundialmente se ha vivido, el turismo ha sobrevivido. Primero que nadie, ¿por quién? Por los mexicanos. Somos los primeros turistas que no dejamos caer a nuestro país. El mexicano viaja, es curioso. Tere lo acaba de decir, ¿cuánto es el turismo de exportación? Y los mexicanos seguimos viajando. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no desaparezca la Secretaría de Turismo, que se fomente que haya un organismo de promoción, no importa el tamaño, sino que se mida por eficiencia y por resultados igual que una secretaría. Esa sería mi humilde opinión y con 40 años de experiencia en el sector. Muchas gracias, Liz. Silvia, precisamente todo indica que sí habrá Secretaría de Turismo y que el próximo jueves, estamos a pocas horas o pocos días de que la futura presidenta de México anuncie quién sería la persona que encabezaría esa dependencia, y ya se borra del mapa el rumor de que existía de que era probable que desapareciera la Secretaría de Turismo. Tanto la minimizó el presidente actual que se pensaba que lo más sencillo, lo más lógico era que se desapareciera, y al parecer no. En ese sentido, pues habría que recuperarla. ¿Y cuáles serían algunas de tus ideas fundamentales sobre el proceso de recuperación de lo que se fue perdiendo a lo largo de prácticamente 6 años, Silvia? Mira, la Secretaría de Turismo es una secretaría que de estructura es pequeña y no tiene por qué ser grande, pero que tiene un papel estratégico. Su papel estratégico es ser el pivote que genere la coordinación y cohesión de tareas de otras secretarías a favor de la industria que transforma las regiones del país, o una industria que transforma regiones del país. El tema, a mí me tocó esa experiencia y después a otros secretarios, de que la secretaría fuera el pivote de un gabinete turístico, permitió que, por ejemplo, en el desarrollo de Mundo Maya, fuera Comunicaciones quien empezara en el aeropuerto de Palenque, o fuera Semarnat la que pensara en las zonas naturales protegidas. Eso no lo hace la Secretaría de Turismo, lo hace la política turística. Entonces yo diría que más fuerte que la Secretaría es la política turística. La política turística tiene que estar en la cabeza de quien manda. Si el jefe de Estado piensa que requiere generar empleos para la gente por la vía de que se preparen para prestar servicios turísticos, esta Secretaría, siendo pequeña, puede tener ese papel estratégico. La Secretaría no está ahí para resolver asuntos, está para generar, acelerar, ser pivote, ser motor para que se generen en todas las secretarías que tienen alguna incumbencia las tareas pertinentes de la política turística. Tere decía, esta es una industria que tiene acciones del gobierno y acciones del sector privado,
pero las del gobierno no son las de la Secretaría de Turismo. La política migratoria nos dice a quién hay que darles visas y a quién no, y un internacional tiene que tomar una visa o no tiene que tomar una visa, pues eso lo decide la Secretaría pertinente, la de Gobernación, la emite las visas Relaciones Exteriores. Si se va a hacer un vuelo más a tal lugar, eso lo ve Comunicaciones. Si ahora va a haber un Tren Maya, pues eso ahora habrá que ver quién lo va a ver porque quedó esto en un limbo raro. Pero lo que quiero decir, la política turística es la definición del gobierno del momento acerca de la importancia que le va a dar a una industria que impacta a las comunidades, a la gente, y que si se hace bien la va a impactar positivamente. No se vale seleccionar que me gustan unos pobres y otros no. O sea, la gente que entra por primer empleo a la jardinería, a la plomería, de alberquero, de plomero, de cocina, el camarista, son normalmente gente que tiene una baja capacitación escolar y que sin embargo puede encontrar un primer empleo formal y a veces no el primer empleo, una manera de vida para sostener a sus familias. Esa no es la élite del país. Esa es una base social que requiere un primer empleo formal, que le dé seguridad, que la capacite para tener empleos mejores. Y son millones las personas que trabajan así. Si lo que queremos es ver la gente que ocupa las suites, pues entonces vas a preguntarte cuánto paga la gente que paga una suite. Pero si te preguntas que para esa suite, en lugar de costar $200, cuesta 400 o cuesta 500 o cuesta 1000, entonces sabes que tiene que haber una camarista, una florerista, un encargado del aire acondicionado, tal, y que un cuarto ocupa a cuántas personas. Es una manera de verlo. Yo creo que este gobierno que tiene un paraguas para sus proyectos que se llama Prosperidad Compartida, va a encontrar que la prosperidad que genera el turismo se comparte con quien tiene allí el empleo y su posibilidad de futuro, y que eso puede ser trasladado a su comunidad. Una mala política turística puede generar la aberración que tenemos muchos casos en México de una zona potente y una zona marginal aledaña. Entonces, la política turística es algo más que solamente tener la marca México Liz, desde luego siempre vamos a coincidir aquí las tres por convicción, es muy importante, pero la política turística es una decisión del gobierno por generar empleos en los servicios, dada que tenemos una población que requiere ese empleo y que no puede ir al empleo de la industria. Sí está en los servicios y con eso genera el bienestar de su familia. A mí me parece que es una decisión de estrategia económica, de estrategia de empleo, y por tanto la Secretaría de Turismo, si es un subsecretario, no va a poder hablar con el secretario de Hacienda como me acostumbré a llamarlo cada vez que lo necesitara, o al de Comunicaciones o al de Gobernación. Si le habla un subsecretario, le va a decir, hable usted con el subsecretario que tengo viendo asuntos que no son del carácter federal. Entonces, la Secretaría por eso requiere un titular, no por otra razón, sino para tener ese diálogo de par con aquellas dependencias donde se va a estimular un complemento de esa política turística para generación de empleos y desarrollo regional. Entonces, es una entidad estratégica, no es una entidad que compite en su tamaño ni en su presupuesto, sino en la capacidad que le otorgue la voluntad política para decir, está en el gabinete y puede encontrar en sus pares lo que complemente entre uno y otro una política turística. No tener una política turística o tener una política turística errónea es peor que no tener secretaría. Entonces, la secretaría es la entidad que aplica la política, muchas veces le toca ella misma ser la que la propone, y por tanto ese primer lugar, por eso es relevante. Si ahora hubiera un subsecretario, sería mucho más difícil decirle a Marcelo Ebrard que ponga al mismo tiempo que la revisión del TEMEC las prioridades de su secretaría, que también es muy pequeñita, y dedicarla a turismo. Entonces, vamos a ver cómo se decide. Quizá el jueves nos digan otra cosa, pero entendemos que la presidenta va a hacer un anuncio. Sí. Bueno, yo lo veo muy positivamente. Esperamos que con eso venga
la dotación del poder político para poder trabajar a la par de los demás en la promoción de una política adecuada para el país. Bien, Silvia, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa y insistiría ya en un tema que me gustaría mucho conocer el punto de vista de ustedes tres sobre, teniendo, ojalá, la claridad de una política turística, qué importante será que quien ocupe la Secretaría de Turismo sea una persona, hombre o mujer mexicana, que conozca el sector, conozca, haya vivido la industria y sobre todo disfrute del liderazgo dentro de esta industria turística nacional. De este asunto hablaremos después de una pausa. Regresamos. Insistimos en eso, qué importante será si va a haber una Secretaría de Turismo que tenga toda la convicción de la presidenta de México de que ese es un sector que debe de crecer más aún porque México tiene ese potencial, pero que en quien recaiga la responsabilidad de encabezar la Secretaría, que sea una persona que tenga liderazgo y sea reconocido o reconocida por ser una persona que ha trabajado de buena fe y con éxito en la industria turística, mientras vemos las divisas turísticas que han ingresado al país en distintos años. Ahí lo tiene usted, las divisas que han generado en las barras color amarillo o rojo, según el caso del 2020, y la cantidad de viajeros que han llegado a nuestro territorio, viajeros extranjeros que han llegado a nuestro territorio, que como es el caso de 42.2 millones en el 2023 y con casi 31,000 millones de dólares de gastos en nuestro territorio. Pero bueno, Tere, qué importante será que la persona que ocupe la Secretaría sea una persona reconocida en el sector. Bueno, además de la interlocución, el nivel de interlocución que ya nos comentó Silvia, por supuesto necesitamos a alguien que tenga un perfil y una visión multidisciplinaria de este sector, que sepa escuchar, porque hay muchos actores involucrados, y también que tenga claro sobre la complejidad que tiene el sector para hacerse más competitivo. Quien va a dirigir la Secretaría de Turismo va a necesitar, por supuesto, el conocer de promoción, conocer del entorno competitivo, pero también entender
¿Qué necesita el país en el corto y en el mediano plazo para fortalecer su competitividad? En este sentido, además de retomar el tema de promoción, de relaciones públicas, de atención a manejo de crisis cuando estos fenómenos ocurren, necesitamos también retomar temas pues fundamentales para la calidad de vida y la calidad de las inversiones turísticas, como es la brecha de infraestructura pública que existe en muchos destinos maduros. Ahí tenemos un Cancún, por supuesto, un Acapulco, la Riviera Nayarit, todos esos requerimientos de infraestructura, llámese agua, tratamiento, energías limpias, espacios públicos, vivienda social. Necesitamos quien pueda tener esa visión y pueda apuntalar en términos de infraestructura a los destinos turísticos, tanto los maduros como los emergentes. Esa es una segunda tarea. Por supuesto, el tema de inteligencia comercial y de información estadística de nueva generación. Tenemos muchos mecanismos, nuevas tecnologías que podemos aprovechar para conocer mejor al viajero y el comportamiento de las localidades turísticas. Y creo también una agenda fuerte para las pymes. Por supuesto, este perfil tiene que no solamente escuchar al sector privado y a las distintas audiencias que implica el sector turismo, sino también el ser un buen colaborador, porque estas tareas no se van a dar sin la concurrencia de una Semarnat, de una Secretaría de Desarrollo Urbano, CONAGUA, de todo un gabinete de migración, se hablaba también, de todo un gabinete que en esta transversalidad de la industria pueda incidir creando ese ecosistema de negocios que permita la innovación, la transformación sostenible digital y que apuntale la competitividad internacional de nuestro país. Y también yo creo que valdrá mucho la pena el retomar, no es solamente el secretario. Finalmente, nada se hace como resultado de un chispazo de talento, sino como un trabajo en equipo, con un equipo de funcionarios profesionales, capacitados, de diversas formaciones, que estén comprometidos con el país y con el sector. Gracias. Liz, tu punto de vista. Yo creo que es sumamente importante lo que acaba de decir Tere, lo que ya había señalado Silvia, y no dejemos de lado dos temas importantísimos: la conectividad aérea, todos estos temas de aeronavegabilidad, de líneas aéreas comerciales, de convenios bilaterales, etcétera. El que, si ya tenemos otro aeropuerto que a lo mejor no es el que más nos gusta, pero es el que ya tenemos, pues darle la oportunidad con las vías de acceso necesarias, el que haya esta intercomunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisamente, el que tenga la viabilidad para que la gente llegue, el que se utilice, el que se refuerce, misma situación con el Tren Maya, que se revise. Son temas que son turísticos también y que no solamente tienen que impactar con la economía. El que esté rodeado él o la secretaria de gente capaz y su propia capacidad dentro del sector tendrá que ver con muchos y muy diversos temas. La otra situación que es fundamental, y ahí sí estamos tocando fibras muy sensibles, pues es la inseguridad. Podemos tener el país más maravilloso del mundo, claro, mientras el tema de inseguridad no sea atacado frontalmente y que se note. Hoy por hoy cualquier persona con un teléfono inteligente se convierte en un comunicador. Sí. Tristemente la nota roja es la que más vende y se pierde todo un esfuerzo que se puede haber hecho en base precisamente a que hayan sucedido tal o cual hecho. Entonces, creo que la posibilidad es enorme. Tenemos el mayor producto, el mejor producto, porque el mexicano en sí es reconocido a nivel internacional como personas que somos amables, que somos sonrientes, que ayudamos. La mayoría somos buenos, pero desafortunadamente se han destacado 2, que 3 o 1000 que son malos en muchas situaciones. Mientras no se cambie también esa percepción a nivel internacional y nacional, va a ser muy difícil que sigamos atrayendo turismo. Y ahí es donde también se necesita a alguien y un equipo de trabajo, como se dijo, que sea multidisciplinario, conocedor
y que pueda tener esa accesibilidad con las demás secretarías involucradas, que son, pues son todas, y el cuidado del medio ambiente, que es fundamental. Creo que eso es, para mí, lo que se necesitaría. Gracias. Silvia, tu punto de vista sobre eso, el liderazgo de un secretario o secretaria de turismo que sea reconocido y que haya trabajado en el sector. Fíjate que no creo que sea indispensable. No creo que sea indispensable. Me sumo más a la idea que hemos expresado aquí mis dos colegas en el programa, que sepa cómo construir una tarifa hotelera de nada le va a servir, o que sepa mucho de líneas navieras o aéreas. Tiene, en mi opinión, que tener otras características. Una capacidad de coordinación. Este es un sector que depende del sector privado para su desarrollo de una manera central. Yo les voy a platicar aquí en un minuto que cuando el presidente Zedillo me llamó para invitarme a ser secretaria, me dijo, mira, los que dan el empleo son los privados. Silvia, no te equivoques. Vas a una secretaría con una misión. Ponte al servicio del sector privado, lo cual quiere decir quítales obstáculos, porque ellos son los que generan el empleo. Hay que generar políticas que les quiten obstáculos y que permitan que se promueva eso. Para eso no se requiere saber de turismo, se requiere tener capacidades de coordinación, capacidades serias de ejecución, un conocimiento básico del país, y yo creo que no se requiere saber más de bandas de maletas en los aeropuertos. Es mi opinión. Sí. Siento que sería bueno, pero no siento No que es es indispensable. Me parece mejor una personalidad con capacidad para la interlocución con los demás, para la coordinación con otros sectores, para la promoción y empuje de las cosas que esté convencidos que la política turística, y hombre o mujer, como tú dices, pero que tenga esas cualidades por encima de otras cosas. Muchas gracias, Silvia. Estamos en los últimos 6, 7 minutos del programa. A manera de conclusión, ¿alguna idea que quieran dejar en claro o que quieran reiterar en este programa? Tere, comenzamos contigo, por favor. Mira, Deloitte hizo recientemente, en colaboración con Google, un estudio sobre el futuro del turismo a nivel global. Y las noticias son muy buenas. Este es un sector que va a continuar creciendo. La demanda está ahí. Además de ser una palanca de desarrollo, el turismo es un fin en sí. Mucha gente, el recurso que tiene disponible lo utiliza para viajar. Entonces, tenemos la gran oportunidad de aprovechar ese crecimiento de la industria para desarrollar un mejor México, para atender las necesidades y los rezagos sociales, de infraestructura, de calidad de vida de nuestro país, y tenemos que aprovecharla. Ojalá quien presida la Secretaría de Turismo tenga esta visión y sepa que el sector turismo, el sector privado, es muy leal y que vamos a seguir trabajando por esta industria porque habemos mucha gente comprometida y convencida de que hay un gran futuro para ella en nuestro país. Gracias, gracias. Mientras vemos en una gráfica más que le hemos preparado la situación de nuestros competidores en América Latina en cuanto a desarrollos y potenciales turísticos, me gustaría, Liz, ir contigo para que nos digas desde tu punto de vista alguna idea que quieras concretar con motivo de la parte final del programa. Creo definitivamente que sí, insisto, tiene que ser alguien, primero que nada, que entienda todo lo que es el tema turístico. No es cualquier cosa. El turismo se cuece aparte de muchas otras actividades. Lo digo incluso como piloto de aviación, estudié la carrera y tengo 40 años en este sector. Yo sí creo que los agentes de viaje, los destinos propiamente, necesitan las armas que les den para poder promover adecuadamente. Lo han logrado de verdad con mucho esfuerzo porque son sus negocios y siguen creando empleos y siguen ayudando a las comunidades donde se llega. Y creo definitivamente que sí tiene que ser alguien o rodeado de quienes sí sepan y se deje guiar, pero que tenga además esa capacidad de interlocución y de poder acercarse al resto de las secretarías que seguramente van a estar involucradas y deberán de estar involucradas. Que no nos equivoquemos una vez más en pensar que el turismo, como lo dijo Tere al principio, es frívolo. El turismo es un detonante de bienestar, es un arma para poder estar en paz con el mundo
hay que estrechar lazos, hay que invitar a la gente. Quien viene a México se enamora y vuelve. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo deseo fervientemente que si no es un CPTM, si haya una división o haya un organismo donde participe la iniciativa privada y donde se den este tipo de diálogos abiertos, frontales y sinceros para poder engrandecer a la gran economía que desarrolla el turismo. Muchas gracias, Liz. De tu parte, Silvia. Pues yo desearle suerte a la persona que venga de secretario o secretaria de turismo, anticipadamente sin saber quién es. Desearle suerte, llega a una posición maravillosa. El día no alcanza para trabajar las cosas que uno tiene que hacer. Es un reto precioso, es un trabajo por el país maravilloso. Pues desearle suerte, que le vaya muy bien y decirle algo más. La Secretaría de Turismo produce una comunidad de cordialidad. Si tú te fijas, los exsecretarios de turismo, todos nos encontramos, somos amigos, nos vemos, nos echamos la mano, y los subsecretarios, si tenemos una comunidad de exfuncionarios de turismo, como quizá no la tienen los del INEGI o de Gobernación, de turismo hay una comunidad que genera una cordialidad que cohesiona, y que yo estoy segura que quien venga a turismo va a tener esa cohesión a su favor si tiene el deseo de contar con una opinión o simplemente con un granito de arena de quienes hemos estado en la Secretaría. Pues miren, ha sido para mí un verdadero placer encabezar este programa como conductor. Se agradezco de manera muy especial la generosidad de habernos concedido su tiempo y sus conceptos, que son muy importantes. Quien sea secretario o secretaria de turismo, bien haría en revisar este programa, porque se han dicho cosas muy importantes que servirían sin lugar a dudas para saber, como tú bien lo señalas, Silvia, lo maravilloso que es un reto de esas dimensiones. Creo que es una de las mejores secretarías que permite también un contacto estrecho con los talentos que existen en México y los maravillosos rincones que ofrece nuestro país, que es sensacional de veras. Gracias, Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tere. Gracias, Tere Solís, por estar con nosotros también. Y Liz Vega, muchas gracias por habernos concedido su tiempo. Ha sido verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Excelente compañía. Muchas gracias. 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 Y al público, como siempre, la invitación a que siga bien informado en estos espacios de televisión que son únicos. Muchas gracias. Hasta la próxima aquí en el programa de A Fondo.
Territorio, con Abel Martínez. Del turno de la tarde, pues